Mi padre me miró a los ojos aquella noche en la terraza del ático, con el skyline de Valencia parpadeando como un veredicto final. Y escupió: no eres un hombre de verdad, Jorge. Eres una vergüenza que arrastra mi nombre al fango. Yo, con 18 años y el corazón hecho trizas. No respondí, solo tragué el veneno y juré en silencio que un día le demostraría lo equivocado que estaba. Aunque eso significara enterrar la parte de mí que amaba a los hombres. Hoy, a los 35, firmo cheques que valen millones en la misma mesa donde él me humilló. Pero el fantasma de esa noche aún me despierta sudando, preguntándome si la victoria sabe a cenizas o a libertad robada. Valencia me había criado como a un hijo pródigo que nunca encajaba del todo. Nací en el calor pegajoso de un verano de 1990. En un hospital cerca de la ciudad de les Arts y les Ciències. Aunque entonces eso era solo un sueño en papel. Mi familia, los Navarro, eran dueños de una empresa de importación de aceites y vinos. Un imperio modesto pero sólido que olía a olivares de la huerta y a bodegas húmedas en Requena. Mi padre, Antonio Navarro, era el patriarca indiscutible, alto, con bigote recortado como un sable y ojos que perforaban como el sol valenciano a mediodía. Mamá, Isabel, era la sombra suave que lo seguía. Una mujer de manos callosas por años cosiendo trajes para la alta sociedad. Siempre sonriendo para disimular las grietas. Yo era el único hijo varón. El heredero designado desde que gateaba entre cajas de botellas en el almacén. Pero desde niño, algo en mí chirriaba como una bisagra oxidada. Recordaba las tardes en el colegio de jesuitas, donde los curas nos hablaban de pecados que yo ni siquiera entendía. Y yo me escabullía al baño para mirar de reojo las fotos de los jugadores de fútbol en la revista que alguien había olvidado. No era curiosidad, era un hambre que me roía las entrañas. Un secreto que me hacía sonrojar cuando mi padre me llevaba a los partidos del Valencia CF en Mestalla. Gritando: hombre. Jorge. Grita como un navarro, mientras yo fingía entusiasmo. Con el pulso acelerado no por el gol, sino por el roce accidental de un hombro vecino. A los 15. Todo estalló en una fiesta de cumpleaños en la playa de la Malvarrosa. Marcos entró en mi vida como un vendaval de arena caliente. Él era el hijo del socio de mi padre. Un chico de mi edad con pelo negro revuelto. Ojos verdes como el mar en tormenta y una risa que cortaba el aire como una gaviota. Venía de Madrid. ¿Civilizado?, decían. Pero en Valencia lo mirábamos como a un intruso exótico. Aquella noche, bajo las luces parpadeantes de una hoguera improvisada, nos escapamos detrás de las dunas. Sus labios sabían a sal y a cerveza barata. Y cuando su mano se deslizó bajo mi camisa, el mundo se redujo a ese latido compartido. Fue mi primer beso. Mi primer todo. Y duró hasta que el amanecer nos separó con promesas susurradas. Pero Marcos se fue de vuelta a Madrid al día siguiente. Y yo me quedé con el peso de lo que había hecho. Es solo una fase, me repetía, enterrando las cartas que me enviaba en el fondo de un cajón. Mi padre, ajeno a todo, me presionaba más: un navarro no duda. Jorge, tienes que ser fuerte. Como yo. Entré en la empresa a los 18. Aprendiendo los números. Las rutas marítimas desde el puerto. Las negociaciones con proveedores italianos que fumaban puros en la terraza del Hotel Las Arenas. Me convertí en su sombra eficiente. El hijo perfecto que nunca cuestionaba. Mamá me arreglaba las corbatas con besos en la frente, ignorando las ojeras que delataban mis noches en vela.
soñando con Marcos o con cualquier desconocido que oliera a mar. La presión creció como la marea en las fallas. A los 25, mi padre empezó a hablar de matrimonio. Hay una chica perfecta. Hija de los Ruiz. Dueños de las naranjas en la Albufera. Sería un buen enlace. Se llamaba Elena. Rubia. Con ojos de ciervo y una risa educada que no llegaba a los ojos. Cenamos en el restaurante de la Marina Real Juan Carlos I. Con vistas al puerto donde los yates se mecían como promesas falsas. Ella hablaba de bodas y niños. Y yo asentía. Sintiendo el nudo en la garganta como una soga. Marcos reapareció entonces. De visita por negocios de su padre. Nos encontramos en un bar cutre de Rusafa. Con grafitis en las paredes y música flamenca sonando de fondo. Te he echado de menos. Jorgesito. Dijo. Y esa noche. En su hotel cerca de la estación de tren. Nos devoramos como si el tiempo no hubiera pasado. Pero al amanecer. Él se fue de nuevo. Dejando una nota, no puedo quedarme. ¿Tú entiendes? Volví a casa oliendo a él. Y mi padre me olió la debilidad. Aquella noche en la terraza. Con el skyline de la ciudad de las ciencias iluminando su rostro como un juicio divino. Soltó su veneno. He oído rumores. Jorge. Cosas que no se dicen en esta familia. Si no eres un hombre de verdad. No mereces mi legado. No era una pregunta, era una sentencia. Lloré solo en mi habitación. Con las fallas petardeando en la distancia como burlas. Desde entonces. Enterré a Marcos en el fondo de mi alma. Y me convertí en el hijo que él quería, casado con Elena a los 28. Una ceremonia discreta en la catedral. Con arroz volando como confeti de mentiras. Ella era amable. Pero nuestros besos eran fríos como el viento de gregal en invierno. La empresa crecía bajo mis manos. Expandiéndonos a exportaciones a Francia. Pero cada firma era un clavo en mi ataúd. Valencia. Con su luz naranja y sus calles empedradas. Se convirtió en mi cárcel dorada. Paseaba por el jardín del Turia. Fingiendo leer el periódico mientras observaba a los runners jóvenes. Sus cuerpos sudorosos recordándome lo que había perdido. Marcos me escribía de vez en cuando. Mensajes que borraba sin leer del todo. Estoy en Barcelona ahora. ¿Vienes? No iba. No podía. Mi padre. Enfermo de cáncer a los 60. Me miró en su lecho de muerte y murmuró, sálvalo todo. Hijo. No lo manches. Murió en primavera. Con las azaharadas perfumando el hospital La Fe. Y yo heredé el imperio. Elena y yo tuvimos una hija. Lucía. A los 32. Una niña de rizos oscuros que me salvaba de las noches en que el espejo me devolvía un extraño. Pero el vacío crecía. Un pozo negro donde mi verdad se ahogaba. A veces. En las reuniones del club náutico. Oía chistes sobre maricones que se ahogaban en el mar. Y reía con ellos. Sintiendo el ácido subir por mi garganta. Elena lo notaba. Pero atribuía todo al estrés de la empresa. Necesitas un hobby. Jorge. Decía. Mientras planchaba mi camisa. Yo asentía. ¿Y por la noche? ¿En el baño? Me tocaba pensando en Marcos. En su espalda ancha bajo la luna de Malvarrosa. Era una vida de equilibrios precarios.
Como caminar por las cuerdas flojas de las fallas antes de que las prendan fuego. Pero el fuego siempre llega. Y el mío empezó a crepitar cuando Marcos volvió a Valencia para quedarse. Marcos se instaló en un piso viejo del Carmen, con balcones que daban a la Plaza de la Virgen y vistas a la Basílica. Trabajaba ahora como consultor para startups de tecnología. Uno de esos madrileños que venían a reinventar Valencia con apps y coctelerías hipsters. Me lo encontré por casualidad en el Mercado Central, entre puestos de naranjas y mariscos frescos. Él cargaba una bolsa de algarrobas. Yo fingía examinar los quesos, nuestros ojos se cruzaron. Y el tiempo se detuvo como en una paella que hierve sin moverse. Jorge Navarro. El rey del aceite. Dijo con esa sonrisa torcida que me deshacía. Marcos. El eterno nómada. Respondí. Y terminamos tomando un café en una terraza cercana, con el bullicio de la ciudad como telón de fondo. Hablamos de todo y de nada, de cómo la empresa había crecido un 30% en exportaciones. De su último fracaso amoroso en Barcelona con un DJ catalán. Pero bajo las palabras. La tía lo no dicho. El hilo rojo que nos unía desde aquellas dunas. ¿Estás casado? Felicidades. Dijo, mirando mi alianza como si fuera una cicatriz. Sí. Feliz como una almeja. Mentí. ¿Y el río? Pero sus ojos verdes se nublaron como el mar antes de la tormenta. Esa noche, Elena y yo cenamos en casa con Lucía, contando historias de la guardería. Pero mi mente vagaba por el Carmen, imaginando el olor de su piel. Los encuentros empezaron inocentes, un almuerzo de negocios en el restaurante de la Lonja de la Seda, discutiendo una posible colaboración entre su firma y la mía para una app de trazabilidad de productos. Valencia bullía a nuestro alrededor, con turistas sacando fotos a los frescos góticos y locales chapurreando valenciano. Pero en la sobremesa, con el vino tinto de Utiel subiendo por nuestras venas, su rodilla rozó la mía bajo la mesa. Y el roce fue como una chispa en pólvora seca. No has cambiado, Jorgesito, murmuró. Y yo aparté la mirada. Pero no la pierna. Pronto, los negocios se volvieron excusas. Nos veíamos en su piso después del trabajo, cuando Elena creía que estaba en reuniones con proveedores en el puerto. El Carmen era perfecto para esconderse, calles laberínticas, bares con cortinas de esparto que ocultaban pecados, y el rumor constante de las campanas de la catedral marcando horas robadas. La primera vez que volvimos a amarnos fue como un incendio forestal en la huerta, urgente, devorador. Él me empujó contra la pared encalada, sus manos ásperas por años de mudanzas. Y yo me rendí, mordiendo su hombro para no gritar el nombre que llevaba años conteniendo. Te quiero, cabrón. Jadeó después, tumbados en sábanas revueltas que olían a jazmín del balcón. Yo no respondí, solo lo abracé, sintiendo el peso de mi doble vida como una losa. Pero la culpa era un animal que me devoraba vivo. De día, era el CEO impecable, reuniones en la torre de Benicalap, donde la empresa tenía oficinas con vistas al polígono industrial, firmando contratos que multiplicaban el patrimonio familiar. De noche, mentía a Elena con besos fríos y excusas de estrés por la competencia china. Lucía, mi salvación, me trepaba por las piernas pidiendo cuentos de dragones en la albufera. Y yo le leía con voz temblorosa, preguntándome qué clase de padre era. Mi padre muerto me visitaba en sueños.
Su bigote temblando de rabia, no eres un hombre de verdad. Despertaba empapado. Con el corazón galopando como un caballo desbocado en las carreras de la feria de julio. Marcos lo sabía todo. Tienes que decírselo a ella. Insistía una tarde. Mientras fumábamos en su balcón. Mirando cómo el sol se hundía tras el Miguelete. No puedo. La empresa. El legado. Todo se derrumbaría. Él suspiraba. Exhalando humo que se mezclaba con el aroma de las bugambillas. El legado de un homófobo no vale tu alma. Jorge. Pero yo callaba. Aferrándome a la ilusión de control. Nuestra relación era un baile precario, pasión en las sombras. Ternura en mensajes cifrados. Y silencios que crecían como grietas en el asfalto de las Ramblas. Elena empezó a sospechar. Llegas tarde muchas noches. Dijo una mañana. Mientras desayunábamos horchata y fartons en la cocina. Sus ojos, antes suaves, ahora escrutaban como los de un inspector de aduanas. Trabajo. Amor. La crisis energética nos está matando. Ella asintió. Pero vi el daño en cómo apretaba la taza. Lucía. Ajena. Dibujaba casitas con dos papás y una mamá. Y yo sentía el cuchillo girar en la herida. Marcos. Meanwhile. Se volvía más insistente, ven a vivir conmigo. Deja esa farsa. Yo lo besaba para callarlo. Pero sus palabras se clavaban como espinas de pita. El dannen se acumulaba como la humedad en las antiguas casas del barrio del Carmen. En la empresa. Un socio mayor. Don Vicente. El viejo lobo de mar que había navegado con mi padre. Me miró un día en la sala de juntas y soltó, tu padre estaría orgulloso. Chico. Sigues sus pasos. Al menos en lo que importa. El subtexto era claro como el agua del Turia, no en lo otro. Reí. Pero por dentro me desangraba. Valencia. Con su fachada de fiesta eterna, las fallas. La tomatina. Las procesiones de Semana Santa, ocultaba un conservadurismo que ahogaba a los como yo. Oía historias en los vestuarios del gimnasio, tíos casados que se follaban en saunas discretas del puerto. Luego volvían a casa con rosas para sus mujeres. Yo era uno de ellos. Pero Marcos me hacía soñar con más. Una noche de otoño. Con la niebla subiendo del mar como un sudario. Todo se tensó. Habíamos quedado en un bar de la plaza del ayuntamiento. Con la fuente de la plaza de la Reina murmurando secretos. Él llegó con una botella de cava bajo el brazo, para celebrar. Mi startup firmó con una cadena hotelera. Brindamos. Pero su mirada era grave. Jorge. No aguanto más. O eliges. O me voy. El cava se volvió ácido en mi boca. No es tan simple. Él se levantó. Ojos llameantes, para ti. Todo es simple si lo reduces a números. Pero yo soy un hombre. No una partida contable. Salió. Y yo me quedé solo. Con el eco de sus botas en el empedrado. Esa noche. En casa. Elena me esperó despierta. Hueles a humo y a traición. Dijo. Voz quebrada. Negué. Pero ella ya sabía. No gritó, solo lloró. Un llanto silencioso que me destrozó más que cualquier puñetazo. Es un hombre.
¿Verdad? Lo vi en tus ojos cuando mencionaste a Marcos. El mundo se inclinó. Y yo caí de rodillas. Confesando todo en susurros rotos. Ella me abrazó. No por perdón. Sino por piedad. Vete. Jorge. Por Lucía. Por ti. Amanecí en el sofá. Con el primer rayo de sol filtrándose por las persianas como un veredicto. La confesión a Elena fue el primer dominó en una cadena que arrasaría todo. Al día siguiente. Con el cielo de Valencia gris como plomo fundido. Empaqué una maleta en el ático que había sido mi prisión. Lucía me miró con ojos enormes. Aferrada a su peluche de elefante, ¿vuelves pronto? Papá. Siempre vuelvo. Mi sol. Mentí. Besando su frente que olía a champú de fresa. Elena firmó los papeles del divorcio con manos temblorosas. En el despacho de un abogado cerca de la Plaza del Pilar, custodia compartida. Pensión generosa. Pero nada de miradas de odio. Te quiero aún. ¿Idiot? Murmuró al final. Y eso dolió más que el adiós. Me mudé al piso de Marcos en el Carmen. Un salto al vacío que olía a libertad y a miedo. El lugar era un caos organizado, libros de diseño apilados en el suelo. Una guitarra polvorienta en la esquina. Y pósters de Almodóvar en las paredes que gritaban «Vive» en neón. Esa primera noche. Nos amamos despacio. Como si redescubriéramos mapas olvidados. Sus dedos trazando las cicatrices invisibles en mi pecho. Ahora eres mío. Susurró. Y por un momento. Creí que era verdad. Pero el amanecer trajo la realidad, llamadas de la empresa. Mensajes de don Vicente preguntando por el repentino permiso por enfermedad. En la oficina. Fingí un resfriado. Pero los rumores corrían como pólvora en un almacén de petardos. Valencia es una aldea grande, las noticias de divorcios y rarezas viajan por WhatsApp de los socios a las tertulias de los cafés en el mercado de Colón. Mi secretaria. Paqui. Una valenciana de 50 con uñas pintadas de rojo. Me miró con lástima al servir el café, señor Navarro. ¿Está todo bien? La gente habla. La gente siempre habla. Paqui. Ignóralos. Pero no podía ignorar las miradas en las reuniones, cejas arqueadas. Silencios pesados como redes de pesca. Marcos intentaba anclarme. Cocina paellas en la cocina diminuta. Con azafrán que teñía el aire de oro. Y hablábamos hasta la madrugada sobre futuros imposibles, mudarnos a Madrid. O a una masía en la huerta donde plantar olivos propios. Tu padre estaría revolcándose en la tumba. Bromeaba él. Pero yo no reía. El legado pesaba como una áncora oxidada. Una tarde. Revisando balances en mi portátil. Vi el correo de don Vicente, reunión de emergencia. Los Ruiz se enteraron del divorcio. Quieren renegociar el contrato de naranjas. Los Ruiz. La familia de Elenas Kenexiens. Conservadores como monjas de clausura. Sabían lo mío. Y el contrato valía $500,000 al año. La reunión fue un aquelarre en la sala acristalada de la torre. Con vistas al cauce seco del Turia donde niños patinaban ajenos al drama. Don Vicente presidía. Flanqueado por dos Ruiz, el padre. Un hombretón con corbata de rayas que olía a colonia fuerte. ¿Y el hijo? Un niñato de 30 con Rolex falso. Navarro. Esto es un escándalo. Gruñó el viejo Ruiz. Golpeando la mesa. Tú.
Preferencia por lo antinatural mancha nuestra asociación. Mi hija está destrozada. Negué con la cabeza. Voz firme, esto es negocio. No chismorreo de corral. Pero el hijo intervino. Voz melosa, en Valencia. La familia es sagrada. ¿Qué dirá la gente cuando se sepa que el heredero de Antonio es? Bueno. Ya sabes. El ya sabes fue un puñetazo al estómago. Salí de allí con el contrato rescindido. Un agujero de 200.000 euros en las cuentas. Llamé a Marcos desde el parking. Voz quebrada, se acabó. Todo por lo que trabajé. Él vino a recogerme en su viejo Seat. Y condujimos hasta la playa del Saler, donde las dunas susurraban secretos al viento. No se acabó nada, dijo, abrazándome mientras las olas lamían la arena. ¿Se empieza? Pero yo sentía el vacío como un mar en calma antes del tsunami. Esa noche, en el piso, bebí demasiado vino de la bodega familiar. Y le confesó a Marcos mis miedos más oscuros, mi padre tenía razón. No soy un hombre de verdad. Solo un fraude que dirige números. No vidas. Él me sacudió. Ojos fieros, eres más hombre que todos ellos juntos. ¿Por qué te atreves a sentir? Ellos se esconden en sus hipocresías. Tú luchas. Hicimos el amor allí. En el suelo alfombrado de arena traída de la playa. Pero el placer era amargo. Teñido de rabia. Al día siguiente. El escándalo explotó en las redes locales, un post anónimo en un grupo de Facebook de empresarios valencianos. El heredero Navarro, líder o escándalo. Fotos mías con Marcos en una terraza. Robadas por algún chivato. Los likes subían como burbujas en cava. Con comentarios que apuñalaban, vergüenza para Valencia. Antonio debe estar llorando en el cielo. La empresa se tambaleó. Pedidos cancelados. Proveedores que colgaban el teléfono. Don Vicente me llamó, dimite. Chico. Por el bien de todos. Rechacé. Pero el tablero de ajedrez se inclinaba. Elena me envió un mensaje, Lucía pregunta por ti. No la arrastres a esto. ¿Mi hija? Mi luz. Ahora manchada por mi verdad. Paseaba solo por el paseo marítimo. Con el viento salado azotando mi cara. Preguntándome si valía la pena. Marcos me esperaba en casa con cena fría y una botella abierta. Pero sus abrazos se sentían como parches en una herida gangrenosa. El Dannen llegaba a ebullición. En una cena familiar, Elena insistió. Por Lucía. Sentados en el comedor de nuestra antigua casa con vistas al Palau de les Arts. El aire crujía de tensión. Mi cuñado. Un policía de la UIP con tatuajes de la Virgen. Soltó, Jorge. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Eres de esos? Elena lo calló. Pero el daño estaba hecho. Lucía. Jugando con su sopa. Preguntó, papá. ¿Eres gay como en la tele? El mundo se detuvo. Sí. Mi amor. Papá ama a los chicos. Ella sonrió, genial. Marcos es guay. Pero el silencio de los adultos fue un muro. Esa noche. Solo en el coche de vuelta. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi padre. El peso de las expectativas. Las mentiras acumuladas. Me aplastaba. Llamé a Marcos, necesito espacio.
Él suplicó, no huyas ahora. Pero colgué. Aparcando frente al mar en la Malvarrosa. Donde todo había empezado. Las olas rugían. Indiferentes. Y yo me pregunté si sumergirme sería liberación o cobardía. El espacio que pedía Marcos se convirtió en un abismo. Me instalé en un hotel cutre cerca del puerto. Uno de esos con vistas a grúas oxidadas y contenedores apilados como tumbas de metal. Valencia. De noche. Era un laberinto de luces neón y sombras largas, caminaba por el mall de la fusta. Oliendo a fuel y a pescado frito. Buscando respuestas en el vaivén de los barcos. La empresa colgaba de un hilo, yo dirigía desde mi portátil. Delegando en Paqui las reuniones que evitaba. Señor. La gente respeta su silencio. Me dijo ella por teléfono. Pero sabía que era lástima. El silencio era mi armadura. Pero también mi jaula. Marcos no se rindió. Mensajes diarios, te echo de menos. Ven a casa. Fotos de su piso vacío. Con mi lado de la cama sin hacer. Respondía con excusas, dame tiempo. Pero el tiempo era un lujo que no tenía. Los bancos llamaban. Amenazando con hipotecas sobre el almacén principal en el polígono Fuente de San Luis. Don Vicente. En un último arrebato de lealtad. Me visitó en el hotel. Entró con su bastón de caña. Oliendo a tabaco negro. Y se sentó frente a mí con ojos de viejo lobo. Antonio me dijo una vez que tú eras su debilidad. El chico es blando. Vicente. Pero lo endureceré. Hizo una pausa. Mirando el puerto por la ventana. Falló. Pero tú no. Lucha. Coño. Esta empresa es tuya por derecho. Sus palabras fueron un bálsamo y un veneno. Salí de allí con fuego en las venas. Convocando una junta de emergencia en la torre. La sala estaba llena, socios nerviosos. Abogados con carpetas gordas. Y un periodista local acechando en la puerta como un cuervo. Me planté en la cabecera. Con el skyline de Valencia extendiéndose como un reino conquistado. Señores. Los rumores son verdad. Soy gay. Amo a un hombre. Y mañana. Como hoy. Firmaré los contratos que nos mantienen a flote. Silencio sepulcral. Luego murmullos como olas rompiendo. Don Vicente fue el primero en aplaudir. Lento. Como un trueno lejano. Otros siguieron. No todos. Pero suficientes. El periodista capturó el momento, Navarro sale del armario en junta, soy gay y CEO. Mañana de El País Valencia. El backlash fue inmediato. Redes sociales explotaron, hashtags como boicot Navarro. Memes con mi foto y bigotes ridículos. Un grupo de ultraderecha. Esos que desfilan en la plaza de toros con banderas preconstitucionales. Protestó frente al almacén. Gritando fuera maricas de Valencia. La policía. Cortés pero distante. Los dispersó. Pero el daño estaba hecho, un proveedor clave. Una cadena de supermercados conservadora. Rompió el contrato. Perdas, 150.000. Llamé a Elena, lo siento. Por todo. Ella. Voz cansada, Lucía te quiere igual. Pero protégela de esta mierda. Marcos irrumpió en mi hotel esa noche. Con ojos rojos y una botella de ron bajo el brazo.
Leí la noticia. Eres un valiente de mierda. Nos emborrachamos en la terraza. Con el puerto parpadeando abajo como un corazón mecánico. Mi padre me mataría. Confesé. Y él me besó. Salado de lágrimas. Tu padre ya está muerto. Vive por ti. Hicimos el amor en la cama chirriante. ¿Urgente? Como si fuera la última vez. Pero al amanecer. El turning point llegó como un mazazo, un correo de los abogados de la familia Ruiz. Demandando la custodia exclusiva de Lucía por influencia moral perjudicial. Adjunto, capturas de mis fotos con Marcos. Testimonios de testigos del barrio. El mundo se volvió gris. Corrí al piso de Elena. Pero ella no abrió. Vete. Jorge. Esto es demasiado. Lucía gritó desde dentro, papá. Y ese sonido me rompió en 1000 pedazos. Me desplomé en la acera. Con el sol valenciano quemándome la nuca. Sintiendo el vacío como un pozo sin fondo. Llamé a Marcos, se llevan a Lucía. Todo por mi culpa. Él vino volando. Me cargó al coche y me llevó a la playa de la dehesa del Saler. Donde las dunas eran testigos mudos. Nos sentamos en la arena. Yo temblando. Él sosteniéndome. No es culpa tuya. Es el precio de ser honesto en esta ciudad de fachadas. Pero el precio era demasiado. Esa tarde. En el juzgado cerca de la Plaza de la Reina. Con abogados hablando de estabilidad emocional. Firmé un acuerdo provisional, visitas supervisadas. Salí a la calle con el alma hecha jirones. El tráfico zumbando indiferente. Valencia. Con sus palmeras mecidas por la brisa. Me parecía un decorado falso. Caminé hasta el Carmen. Golpeé la puerta de Marcos. Él abrió. Y yo colapsé en sus brazos. Sollozando como un niño. No puedo más. Quiero desaparecer. Él me meció, no desaparecerás. Lucharás. Pero en ese momento. Solo sentía el frío de la derrota. Un entumecimiento que se extendía como niebla desde el mar. Días borrosos siguieron. Me encerré en el hotel. Ignorando llamadas de la empresa. Bebiendo café solo para mantener las manos ocupadas. Marcos traía comida. Me obligaba a ducharme. Pero sus ojos reflejaban mi propia fractura. Esto pasará. Repetía. Pero yo veía el fin, la empresa en quiebra. Lucía perdida. Mi identidad como una bomba que lo destruía todo. Una noche. Solo. Miré por la ventana al puerto y pensé en saltar. En unirse al Mar Negro. El teléfono vibró, un mensaje de don Vicente. No te rindas. Chico. Mañana hay junta. Ven. Fui. Arrastrándome. La sala estaba tensa. Con más ausencias que presencias. Hablé. Voz ronca, si me voy. La empresa cae. Pero si me quedo. ¿Quién me sigue? Silencio. Luego don Vicente, yo. Porque Antonio quería un navarro fuerte. No un santo. Un par de manos aplaudieron. Y el turning point se inclinó, no victoria. Pero supervivencia. Salí de allí con un hilo de esperanza. Pero el abismo aún bostezaba. Marcos me esperaba fuera.
Con Lucía de la mano, Elena la había traído. Un gesto de tregua. Mi hija corrió a mí, papá. ¿Te quiero gay o no? Reí. Lágrimas mezcladas con arena del abrazo. Pero el verdadero quiebre vino esa noche. Solo con Marcos en el piso. Confesé el pensamiento suicida. Él palideció. Me abrazó fuerte, no me dejes. Eres mi todo. Y en ese abrazo. Algo se rompió dentro, no el dolor. Sino la negación. Lucharé. Juré. Pero el camino era largo. Y las sombras se alargaban. La junta fue el detonante. Pero el clímax se cocinó a fuego lento en las semanas siguientes. Como una paella que hierve hasta que el socarrat cruje. Valencia entró en invierno suave. Con lluvias finas que lavaban las calles pero no las culpas. La empresa se estabilizó a duras penas, don Vicente movió hilos viejos. Asegurando contratos menores con bodegas de la costera. Y Paqui manejaba el papeleo con la tenacidad de una fallera. Yo volvía a la torre a ratos. Dirigiendo desde la distancia. Pero cada paso en el lobby era una marcha sobre brasas. Los ascensores susurraban juicios. Los cafés en la máquina escupían miradas. Marcos y yo reconstruíamos lo nuestro en fragmentos. Paseos por el jardín del Turia al atardecer. Con runners pasando como fantasmas y perros ladrando a la luna naciente. Hablábamos de todo, de su infancia en Madrid. Escapando de un padre banquero que lo llamaba sensiblón, de mis noches fingiendo con Elena. Besos que sabían a cartón mojado. Somos supervivientes. Decía él. Entrelazando dedos mientras el río seco nos observaba. Pero la custodia de Lucía pendía como una espada, visitas los fines de semana en parques neutrales. Con Elena vigilando desde un banco. Su sonrisa tensa como alambre. El clímax estalló en una asamblea de la Cámara de Comercio. En el Palau de Exposiciones. Un antro de trajes grises y egos inflados. Me invitaron, o me tendieron una trampa, para hablar de diversidad en los negocios. El auditorio bullía, empresarios con puros apagados. Mujeres de negro impecable. Y un puñado de periodistas con libretas afiladas. Subí al podio con el corazón martilleando como tambores de moros y cristianos. Valencia es una ciudad de puertos abiertos. Empecé. Voz ecoando en el micrófono. Pero cerramos puertas a lo diferente. Yo soy gay. Y dirijo una empresa que emplea a 100 familias. ¿Eso me hace menos valenciano? Menos hombre. El silencio fue ensordecedor. Roto por aplausos dispersos. Luego. Un viejo de bigote canoso, un importador de Valencia del puerto, se levantó, escándalo. Esto no es Madrid. Aquí tenemos valores. El griterío creció. Sillas chirriando. Un vaso que se rompe en el fondo. No grité, no era mi estilo. Bajé del podio. Caminé al centro del pasillo. Y miré al bigotudo a los ojos. ¿Valores como mentir a tu mujer durante 30 años? ¿Como follarte a la secretaria en el yate? Eso sí es de hombre. No. El auditorio jadeó. Saqué mi teléfono. Proyectando en la pantalla gigante, hackeado por un amigo TED de Marcos, fotos anónimas de infidelidades locales. No mías. Sino de los hipócritas. Aquí está la verdad de Valencia, todos tenemos secretos. Pero yo no me escondo más. Caos. Gritos. Flashes de cámaras. Alguien tirando una botella que estalló a mis pies como un petardo. Salí escoltado por don Vicente y un par de aliados.
el aire de la calle golpeándome como una bofetada fría. Marcos me esperaba en el coche. Pálido, ¿estás loco? Loco de atar. Respondí. Riendo histérico. Pero en el fondo. Era liberación, el peso de las mentiras se evaporó. Dejando un vacío que dolía pero respiraba. El backlash fue feroz. Al día siguiente. Dimisiones en la empresa, 3 socios se fueron. Arrastrando clientes. La demanda de los Ruiz escaló a un juicio público. Con titulares en Levante EMV, Navarro expone hipocresías en asamblea, héroe o villano. Elena me llamó furiosa, ¿has expuesto a todos? Lucía lo lee en el cole. Perdí la visita del fin de semana, el juez citó inestabilidad. Me hundí en el piso del Carmen. Con Marcos trayendo sopa y silencios. ¿Valió la pena? Preguntó una noche. Mientras llovía contra los cristales. No lo sé. Pero no vuelvo atrás. El clímax no terminó en la asamblea, se extendió como una ola. Una semana después. En el juzgado. Defendí mi paternidad ante un magistrado de cejas fruncidas. Señor Navarro. Su orientación no es el issue. Es la exposición mediática. Traje testigos, Elena. Sorprendentemente. Declarando Jorge es un buen padre. Gay o no, don Vicente. Con su bastón golpeando el suelo, el chico es más navarro que nunca. Gané visitas no supervisadas. Un pequeño triunfo que sabía a sal de lágrimas. Lucía corrió a mí en el parque de cabecera. Abrazándome, ganaste. Papá. Pero el precio se cobraba. Marcos y yo discutíamos, él quería huir a Barcelona. Yo me aferraba a Valencia. Al legado manchado pero mío. Estás atado a fantasmas. Acusaba. Tú eres mi fantasma vivo. Respondía. Y nos reconciliábamos en la cama. Cuerpos enredados como raíces de olivo. La empresa sobrevivió. Vendiendo activos para tapar agujeros. Pero yo dirigía con nueva ferocidad, campañas de diversidad. Alianzas con ONGs LGTB de la comunidad. Valencia murmuraba. Pero algunos aplaudían en silencio. Una noche. En la Malvarrosa. Con fogatas de jóvenes quemando el verano muerto. Le dije a Marcos, no te vayas. Quédate. Él sonrió. Ojos verdes brillando, ya estoy aquí. Fue el pico. No ruidoso. Sino profundo, el momento en que elegí la verdad sobre el imperio. El Ucao Trao fue un río lento. No un torrente. Valencia despertó a una primavera tibia. Con azaharas perfumando las ramblas y las fallas preparando su incendio purificador. La empresa se enderezó, nuevos contratos con cooperativas ecológicas de la huerta. Atraídas por mi imagen progresista. Don Vicente. Envejeciendo como buen vino. Me dio una palmada en la espalda, Antonio estaría orgulloso. A su manera retorcida. Reí. Pero el orgullo era mío. No heredado. Vendí el ático familiar. El que olía a juicios paternos. Y compré una masía modesta en la Albufera. Con vistas al lago donde las garzas pescaban al amanecer. Elena y yo encontramos una paz frágil. Compartíamos café los domingos en su piso. Con Lucía correteando entre nosotros como un puente vivo. Perdóname. Le dije una vez. Y ella negó, perdóname tú por no verte antes. Se mudó con un profesor de historia.
Un tipo tranquilo que coleccionaba sellos. Y yo la vi sonreír de verdad por primera vez en años. La custodia se equilibró, semanas alternas. Con Lucía preguntando por Marcos como por un tío cool. Papá. ¿Por qué la gente es tonta con los gays? Porque temen lo que no entienden. Mi sol. Pero nosotros amamos sin miedo. Marcos y yo nos mudamos a la Masía. Un refugio de paredes encaladas y viñedos silvestres. Él trajo su guitarra. Y por las noches tocaba flamenco improvisado mientras yo cocinaba fideuá. El arroz siseando en la paellera como confidencias. No era perfecto, discutíamos por tonterías. Como dejar la ventana abierta al gregal o su manía de llegar tarde de reuniones creativas. Pero en la cama. Con su cabeza en mi pecho. Sentía la curación, cicatrices que no dolían al tocarlas. Te quiero. Cabrón. Murmuraba. Y yo respondía, y yo a ti. ¿Nómada? El precio se pagó en sombras. Los Ruiz perdieron la demanda. Pero el viejo se murió de un infarto. Murmurando rencores en su lecho. Don Vicente falleció en verano. Dejando una carta, sigue luchando. Navarro. Eres el hombre que Antonio soñó. Pero no pudo criar. La leí en su entierro. Bajo la lluvia que lavaba el cementerio del Cabanyal. Y lloré no por él, sino por el padre que nunca tuve. La empresa creció modesta. Sin imperios. Pero honesta, exportando a Europa con etiquetas que decían Orgullo Valenciano. Valencia me aceptó a medias. ¿En las fallas? Quemamos ninots de hipócritas anónimos. Y la gente aplaudía. Aunque algunos aún cruzaban la calle. Paseaba con Marcos por el mercado central. Mano en mano. Y los vendedores nos guiñaban, 2 paellas para los tortolitos. Lucía crecía. Pintando banderas arcoíris en sus cuadernos. Y me preguntaba, ¿seré como tú? Papá. ¿Sé tú? Eso basta. Una tarde de otoño. Sentados en la terraza de la Masía. Con el lago reflejando naranjas maduras. Marcos sacó una caja. Dentro. Anillos simples de plata. Grabados con verdad. No matrimonio. Porque joder el sistema es más nuestro estilo. Pero esto, somos para siempre. Me lo puso. Y besé sus nudillos. Salados de lágrimas felices. ¿Para siempre? En esta Valencia nuestra. Hoy. Firmo cheques en una mesa de madera reciclada. Con vistas al horizonte donde el mar besa la huerta. Mi padre dijo que no era un hombre de verdad. Pero hoy dirijo no solo la empresa que fue suya, sino la vida que me robó. ¿Valió la pena el dolor? Mira el anillo en mi dedo. Siente el latido de Lucía riendo en el jardín. Escucha a Marcos tarareando en la cocina. Sí. ¿Y si el mundo aún juzga? Que juzgue, yo vivo. Entero. Bajo este sol valenciano que no perdona mentiras. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto estás dispuesto a quemar para renacer?